Buenas noches, bienvenidas a nuestro estudio bíblico hoy. Hoy vamos a estudiar la segunda parte de la lección anterior. Hola Sara, bienvenida. Vamos a estudiar la segunda parte de la lección anterior, que era los ángeles, ¿vale? La lección anterior hemos estudiado acerca de su naturaleza y su clasificación, ¿vale? Y hoy estudiaremos su carácter y su obra, ¿vale? Entonces, hablando del carácter de los ángeles ellos son obedientes. Ellos cumplen sus encargos sin cuestionar o vacilar. ¿Ven? Ellos son obedientes, ellos obedecen las órdenes de Dios. Recordemos que los ángeles, ellos obedecen los encargos de Dios. Todo lo que Dios manda hacer, ellos lo hacen, ¿vale? Sin cuestionar, sin vacilar. Ellos no se preguntan, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué tengo que ir? ¿Por qué no sé qué? No, si el Señor dice algo, ellos lo hacen. Y lo hacen hasta conseguirlo. ¿Ven? No vacilan. Esto lo podemos ver en Salmos capítulo 103. Salmo 103, el versículo de número 20. Salmo 103, 20. Salmo 103, el versículo 20. Tu micrófono está cerrado, Herminia. ¿Estás leyendo? Te lo había cerrado yo. Decid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Amén. Entonces ellos están atentos a cada uno de los mandatos de Dios. Ellos llevan a cabo todos los planes de Dios. Amén. Podemos ver también en Judas 1. Recordad que Judas solo tiene un capítulo, ¿vale? Judas 1, el versículo capítulo 1, versículo 9. Perdón, no. Versículo 6. Yo voy a leer, ¿vale? Dice así: y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad, en espera del gran día de juicio. Amén. Todos aquellos ángeles que han sido desobedientes a la palabra de Dios, o sea, se han salido del lugar de autoridad que Dios les había puesto, que fueron rebeldes a Dios, Dios les ha encadenado en oscuridad. Ellos están en tinieblas y están esperando al juicio de Dios. Amén. ¿Y estos cuáles son? Estos son los demonios, los ángeles caídos. ¿Amén? Cuando la Biblia habla de ángeles caídos, son esos, ¿vale? Los que han cometido una rebelión en el cielo. Dios, Él no tolera la desobediencia. No compactúa con la desobediencia.
De ahí que Dios es tan severo en cuanto a la desobediencia. Y nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, tenemos que quitar la desobediencia. Amén. Porque si no, cuando uno está en desobediencia a Dios, Dios le aparta de su presencia. La persona no puede estar en la presencia de Dios. Los ángeles, ellos son reverentes. Amén. Su actitud más alta es la adoración a Dios. Adorar a Dios no significa, por ejemplo, solo cantar una canción. Adorar a Dios es más que cantar canciones. Es más que decirle cosas a Dios. Adorar a Dios es una actitud que nosotros tenemos diaria. ¿Amén? Tenemos que vivir una vida de adoración. O sea, adorar significa reconocer que Él es soberano, que Él es poderoso, que Él es bueno. Pero tenemos que mantener esta actitud todo el tiempo. Así son los ángeles. Ellos siempre están con esta actitud de adoración a Dios. Hebreos capítulo 1, el versículo 6. Hebreos 1, 6. Hebreos capítulo 1, el versículo 6. A ver qué dice. ¿Alguien la ha encontrado? Hebreos capítulo 1, el versículo 6. Yo. Además, cuando trajo a su Hijo Supremo a los perdón. Sí. Además, cuando trajo a su Hijo Supremo al mundo, Dios dijo que lo adoren todos los ángeles de Dios. Amén. Entonces los ángeles, ellos adoran a Jesús. Adoran. Ellos... ¿Cómo? El versículo 6. Capítulo 1, versículo 6. Los ángeles, ellos son poderosos. Amén. Tienen poder. Salmo 103, el versículo 20. Salmo 103, versículo 20. Ya lo hemos leído antes, ¿no? Que ellos son poderosos. Amén. Creo que no necesitamos abrir otra vez. Si tenéis que anotar, solo podéis anotarlo. Salmo 103, versículo 20. Ellos son santos. Apocalipsis, el versículo 14. Capítulo 14, perdón. Apocalipsis 14. Sí. Déjame ver. No me lo he apuntado. Dadme por favor un minutito. Apocalipsis, Apocalipsis, capítulo 14, el versículo 10. ¿Alguien lo tiene? Beberá del vino. Sí. El furor de Dios que ha sido vertido, puro en la copa de su ira, y será atormentado. Apocalipsis 14, 10, ¿es esto? ¿No? Apocalipsis Sí. 14, 10. Sí. Capítulo 14, el versículo 10. Sí, sí, es eso, ¿no? ¿Es esto? 14, 10, ¿no? Ah, sí. Él también beberá el vino del furor de Dios, que ha sido vertido puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Amén.
Entonces está hablando acerca del diablo, ¿no? Que ha sido desobediente a las instrucciones de Dios. Amén. Y dice que él será atormentado en presencia de los santos ángeles de Dios. Amén. Eso para decir que los ángeles, ellos son santos. Amén. Él beberá del vino del furor. Está hablando acerca de la ira de Dios, ¿no? Como si fuera la venganza de Dios, de alguna manera. ¿Vale? No sé si lo entendéis. La nueva traducción viviente dice así. Tendrá que beber el vino de la ira de Dios, que se ha servido sin diluir en la copa del furor de Dios. Ellos serán atormentados con fuego y azufre ardiente en presencia de los ángeles santos y del Cordero. Está hablando de los ángeles que son desobedientes, ¿no? Que no fueron obedientes a Dios, que salieron, que dejaron su lugar de autoridad, el lugar que Dios había preparado para ellos. ¿Amén? Pero este versículo es solo para hacer referencia, ¿no? Que los ángeles, ellos son santos. Y ellos se les hará eso ante la presencia de los santos ángeles de Dios. ¿Vale? ¿Habéis entendido o no se entiende? ¿Sí? Vale. ¿Se entiende? Entonces ahora veremos la obra de los ángeles. ¿Amén? ¿Cuál es su obra? Los ángeles, ellos son agentes de Dios. Ellos ejecutan la voluntad de Dios y las ordenanzas de Dios. ¿Amén? Ellos son como agentes de autoridad, ¿no? Como si fueran los policías, ¿vale? Ellos están para hacer la voluntad de Dios. Ellos anuncian eventos importantes. San Mateo capítulo 28. San Mateo capítulo 28, el versículo 2. San Mateo 28, el versículo número 2. San Mateo 28, el versículo 2. De repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre él. Amén. Entonces, ellos anuncian cosas importantes. Ellos cuando aparecen, además de anunciar cosas importantes, ellos son poderosos, ¿no? O sea, cuando ellos aparecen, algo sucede. La mayoría de los casos, cuando aparecían los ángeles, se producía siempre, casi siempre un terremoto. Tenemos el ejemplo de Pedro cuando estuvo en la cárcel, ¿vale? Dice que cuando vino el ángel hubo un terremoto, de tal manera que las puertas de la cárcel se abrieron, y las cadenas, ¿no?, que Pedro y los demás presos tenían en las manos, se cayeron. Amén. Los ángeles, ellos traen ánimos. Ellos dan ánimos a la gente. Amén. Podemos ver Génesis capítulo 28. Génesis 28, del versículo 12 al 13. Soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, lo cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios
Padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Amén. Entonces vemos aquí que Dios, Él se le apareció a Jacob. Una escalera que descendía del cielo. Jacob estaba dormido y Dios le trajo ánimos. Dios le dijo, mira, esta tierra donde estás, yo te la daré. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido a su padre, Isaac, ¿no? Y también se le había prometido a su abuelo, Abraham. Entonces él debía estar desanimado en este momento. Y Dios le apareció en sueño, ¿vale? Y le habló. Amén. Dice que mientras él dormía, soñó que una escalera se extendía desde la tierra hasta el cielo. Y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. Amén. Es poderoso. Tiene que ser una visión alucinante, ¿no? Ver una escalera y ver ángeles subiendo y bajando. Ellos traen revelación de la voluntad de Dios, revelación acerca del futuro. Eso lo encontramos en Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación, es el libro de revelación. Apocalipsis capítulo 1, el versículo 1. Dice, esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo Juan. ¿Amén? Entonces el ángel trajo la revelación a Juan acerca del futuro, acerca de lo que iba a suceder. Y durante esa revelación, pues, Juan, él anotó todo. Él estaba en la cárcel, en la isla de Patmos. Estaba ahí encarcelado y Dios le trajo revelación, ¿no? Acerca del futuro. Y él escribió estas revelaciones y en su momento se las envió a las iglesias, a las 7 iglesias que existían, que estaban esparcidas por todo el mundo. Y estas revelaciones, gracias a Dios, pues han llegado hasta nosotros en los días de hoy. Los ángeles, ellos son siervos de Dios. Ellos son siervos de Dios o son sirvientes. ¿Para qué? Para servir a los salvos, para servirnos a nosotros. ¿Amén? Para ministrar, para ayudarnos a nosotros. Ellos, por otras palabras, ellos son nuestros esclavos o siervos, sirvientes. Son nuestros empleados. Amén. Por eso nosotros no debemos de adorar a los ángeles, ni rendir culto a ellos. Ellos existen para servirnos. Amén. Hebreos capítulo 1, el versículo 14. Hebreos 1. Hebreos capítulo 1, el versículo 14. ¿Lo habéis encontrado? Si alguien lo tiene, por favor, puede leer. Si no lo habéis encontrado, ya lo leo yo. Sí, puedes leer, por favor. Capítulo 1, el versículo 14. Son todos espíritus, servidores enviados para ministrar a favor de los que han de heredar la salvación. Amén. Entonces, es eso. Ellos son sirvientes, son espíritus enviados
para cuidar a quienes heredarán la salvación. ¿Amén? Que somos nosotros. ¿Amén? Ellos vienen para cuidar de nosotros. Entonces es normal, debería ser normal que nosotros pudiéramos experimentar la presencia de los ángeles. ¿Amén? Que ellos se aparecieran a nosotros. Claro que es una presencia imponente, ¿no? De repente te aparece un ángel y uno a veces pues entra en shock, ¿no? Puede crear un cierto pánico, un cierto miedo, pero ellos existen para servirnos, ¿vale? Normalmente cuando los ángeles aparecen, ellos lo primero que dicen es: no temas, ¿vale? No tengas miedo, ¿vale? Pero si ves un ángel que te aparece y te da un terror, un pavor, una cosa rara, es porque este no es de Dios, es algo raro, ¿vale? Cuando son de Dios, pues ellos traen una paz, una tranquilidad, un buen estar, una presencia. Entonces la gente que dice que tiene estas premoniciones o que ve que si alguien muerto suyo, son diablos. Son demonios. Son demonios, no son ángeles, ¿vale? Los demonios, ellos... ¿Cómo es el...? Sí. No, porque conozco mucha gente que dice: uy, yo suelo notar presencia de que alguien mío que se ha muerto está, que noto a veces que hay gente que dice que en sueños ha visto a alguien que se le ha muerto y hablándole y todo eso. Yo creo que son... Esos son demonios, son espíritus familiares, ¿vale? ¿Qué son los espíritus familiares? Son los ángeles caídos, ¿vale? Son ángeles que están aquí en este mundo, como ha dicho, están encarcerados, ¿vale? Ellos no pueden salir de aquí. Son ángeles que existen, o sea, ángeles caídos que existen hace miles de años. Y ellos conocen la vida de las personas, conocen la vida de las familias, ¿vale? Y muchas veces estos demonios, ellos se hacen pasar por personas que han muerto. ¿Para qué? Para poder engañar a la gente, ¿vale? Haciéndose pasar por sus ancestros, ¿vale? Pero no son. Cuando una persona muere, ella no puede estar aquí, no puede permanecer aquí, ¿vale? Entonces son estos demonios, estos bichos que están aquí atrapados, que hacen eso. Y normalmente la gente que tiene este tipo de experiencias es porque o en la familia ha habido espiritismo, ¿no? O brujería, o han ido al curandero, o han ido a un adivino, a un vidente, a un medium, ¿vale? A consultar a los muertos, ¿vale? Y cuando la persona hace esto, es como que la persona ha hecho un pacto, ha abierto una puerta para que estos espíritus puedan entrar en la familia. Muchas veces los hijos, los nietos no tienen culpa, ¿vale? Es una puerta que los ancestros han abierto. Y de alguna manera estos demonios tienen autoridad para estar ahí en la familia. Y entonces, ¿cómo operan ellos? ¿Cómo obran ellos? Ellos van pasando, ¿vale? Por ejemplo, si era el abuelo el que ha abierto esta puerta, tiene que haber alguien en la familia que cuando el abuelo muere, pues es como un patriarca o una autoridad en la familia, ¿vale? O una persona más cercana a esa persona. Y ellos van buscando, ¿vale? Así como, por ejemplo, existen etnias, ¿no? Que van pasando el patriarcado o la autoridad en la familia, ¿vale? Esos demonios también van pasando, es como una herencia, ¿vale? Cosas que, por ejemplo, le pasaban al abuelo. De repente viene una tía y dice: mira, lo que le sucedía al abuelo me está pasando a mí también. Estoy teniendo las mismas experiencias. O una enfermedad, o cosas raras que le pasaban. Es porque la persona ha heredado algo, ¿vale? Y esto solo Jesús tiene el poder de romperlo.
Y tiene que... Aunque él no lo quiera, aunque no lo haya pedido. Aunque no lo haya pedido. Esto es como una herencia. Cuando tu padre te deja una herencia, aunque tú no la quieras, tú tienes que tenerla. Lo único que puedes hacer para librarte de la herencia es renunciarla. ¿Vale? Y eso es lo mismo, eso es un acto legal. Y la persona muchas veces puede decir, pero yo ya me he entregado a Cristo. ¿Vale? Muy bien, te has entregado a Cristo, pero hay un pacto, hay un contrato. Los contratos siguen vigentes. ¿Vale? Por eso siempre que una persona se entrega a Cristo, es necesario y es recomendable hacer una liberación, ¿vale? Para romper pactos y contratos. El diablo, él entiende de temas legales, y los demonios entienden mucho más que muchos cristianos. Los temas legales son importantes, ¿vale? Y a veces decimos, no, pero que yo ahora ya no estoy en eso. Pero si hay un contrato, hay un pacto que puede que esté vigente, ¿vale? Hay que renunciarlo, hay que cortarlo. Yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, yo suelo tener una experiencia que no es que yo sueñe con un espíritu y que me hable y que me diga cosas. ¿No? Simplemente yo a lo mejor estoy durmiendo de madrugada, ¿no? Siempre pasa de madrugada o a última hora, a final de la noche. Y estoy como entre despierta y dormida, ¿no? Y de repente siento, además me pasa cuando, no, alguna vez también estoy acompañada, de repente siento una presencia y ya me quedo me entra como escalofrío y no me puedo mover, me quedo como inmóvil, no puedo mover, no puedo hablar, entonces tengo necesidad de gritar. No vale. puedo. Entonces empiezo a invocar a Dios, pero claro, en ese intento de invocar a Dios intento hablar y bueno, no puedo, ¿no? Hasta que al final pego un grito y entonces abro los ojos. Vale, esto se llama terror nocturno y esto no es bueno, ¿vale? Pero hablaremos sobre eso luego al final, ¿vale? Hablaremos sobre eso luego al final. Sí. La última vez que tuve ese terror nocturno. Sí. Fue casi real, o sea que tenía la sensación de que abrí los ojos y como que esa presencia estaba allí, vale. A los pies de mi cama y me estaba hablando, o sea, yo le hablaba con la mente. Sí. Y él me hablaba, ¿no? Entonces me decía, ahí sí que sentí que me estaba, vi que me estaba engañando, porque me estaba diciendo, tengo aquí a tal persona. Vale. Y que esa persona era una persona, un menor o una menor. Entonces, claro, yo le decía, pues enséñame quién es esa persona, déjame ver la cara de la persona. Y entonces, claro, se puso como en un ángulo en el que yo no podía verle. Vale. Fue una cosa muy... Vale, al final vamos a orar sobre eso, vamos a quebrantar el poder del diablo porque esto no es bueno. ¿Vale? Vamos a orar sobre eso. Luego al final. Estaba diciendo que ellos también, los ángeles, ellos vienen para sostenernos. ¿Vale? Podemos abrir en San Mateo capítulo 4, el versículo 11. San Mateo 4, 11. Ellos vienen para sostenernos, para cuidarnos. En momentos que, por ejemplo, podamos estar en debilidad, ¿vale? Momentos en que estamos pasando por alguna situación menos buena, o en tentación, bajo una tentación, ¿vale? Ellos vienen para cuidarnos. San Mateo capítulo 4, el versículo 11. ¿11? Sí. El diablo le dejó, y he aquí los ángeles vinieron y les servían. Amén. Entonces ellos vienen para servir. Fue la tentación, este versículo habla de la tentación de Jesús en el desierto. ¿Vale? Después de la tentación, cuando el diablo se fue, los ángeles vinieron para cuidarle. Amén.
Podemos ver también aún Primera Reyes, capítulo 19. Primera Reyes 19, el versículo 5. Primera Reyes 19, 5. En el Antiguo Testamento. Sí. Dice, ¿habéis encontrado? Yo voy a leer. Dice, Primera Reyes capítulo 19, el versículo 5 dice, entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Amén. Este era el profeta Elías. Amén. Cuando él huyó de Jezabel, ¿no? De aquella reina malvada. Ella estaba tan deprimido, estaba tan triste que no podía comer. ¿Vale? Cuando la persona a veces está triste, está en depresión, tiene un gran problema, se te pasan las ganas de comer y uno se queda hecho polvo, ¿no? Entonces le apareció el ángel y le dijo, mira, levántate y come. ¿Para qué? Para que pudiera ganar fuerzas, ¿no? Le ha asistido de alguna manera. Ellos también existen para protegernos. Génesis capítulo 16, del versículo 7. Génesis 16, del versículo 7 hasta el versículo 9. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Amén. Entonces vemos aquí que el ángel fue a proteger a Agar. Amén. Porque ella había huido de su señora por una situación que tuvieron. ¿Vale? Y entonces el ángel se le apareció y le dijo, mira, regresa, vuelve a casa, vuelve a tu señor. Pobrecilla. Sí. Que claro, le están haciendo la vida imposible, la pobre intenta huir, no, vuelve otra vez a electricidad. Exacto. Y además el ángel le dijo, sométete a su autoridad. Claro, Sí, ¿por qué? Porque Dios tenía un plan para la vida de ella, para ella y para su hijo. ¿Vale? A veces es como nosotros, ¿no? A veces la situación está tan difícil que queremos huir. Y Dios nos dice, vuelve. Todavía no he acabado contigo. es muy concretamente esta situación de esa mujer, es que, claro, aquí tienes que tener mucha fe y mucho Sí. para decir, vale, vuelvo y bueno, Sí. no sé. Cuando el ángel te aparece, pues... Ellos Pero también... yo quería saber, Sí. no quería preguntar, ¿cómo distinguir que es ángel? Aparte que has dicho que te da esa paz, ¿notas algo más? Porque igual, yo hablo por mí, ¿no? Por ejemplo, he tomado unas decisiones pensando que eran correctas. Incluso he visto que, esto creo que viene del Señor, porque es que ha coincidido muchas cosas, se toma esa decisión convencida de que era bueno. O tal vez es la ignorancia de no haber leído la Biblia, no sé, pero yo me creo que estoy en lo correcto. Tal vez no era lo correcto. ¿Cómo distinguir que eso viene del Señor o es un ángel? Porque yo he tenido situaciones que he dicho, uy, esto es casi claro que es del Señor y no sé, tal vez soy yo la que lo he estropeado y es el problema que... Vale, ahora, cuando acabemos el tema, al final hacéis las preguntas, ¿vale? Si podéis tomar nota de las preguntas que tengáis y entonces para así no alargar mucho, ¿vale? Exacto.
Así hacemos y luego ya al final pues hacemos las preguntas. Entonces, ellos existen también o son agentes de Dios para rescatar, ¿vale? O sea, recuperar y librar, ¿vale? De ciertas situaciones. Salmo 34, el versículo 7. Para acabar, Salmo 34, el versículo número 7. Salmo 34, el versículo 7. Amén. Entonces ellos existen para eso. Amén. Ellos nos defienden. ¿Vale? Los ángeles de Dios, ellos están para eso. Para rescatar, recuperar y para librarnos